Buenas amigos, yo soy el doctor Adult Toys y este es el vibrador. Oh my God. ¿Sabía usted cuál fue la primera mujer en utilizar un vibrador? ¿Desde cuándo se están utilizando los vibradores? ¿Quién lo inventó? ¿Cuál fue la causa de generar ese invento? ¿Cuándo se popularizó? La primera mujer en utilizar un vibrador se llamó Cleopatra. Ella utilizó un papel aproximadamente como este. Para aquella época se llamaba un papiro. Le dio vuelta, vuelta, vuelta. Hizo como este conito. Atrapó uno de los extremos. Lo llenó de abeja y tapó el otro extremo. Lo removía. Se lo colocaba en su vulva y todas esas abejas locas por salir producían una vibración en el papiro que la reina Cleopatra había preparado. Eso le daba placer a esa mujer. Como dirían algunos cristianos, esa mujer estaba como endemoniada, que era lo que le pasaba. Se tienen algunos escritos de que mucho antes de la reina Cleopatra existen algunos tallados en bronce, en madera, en piedra, tallados de pene. ¿Para qué lo utilizaban? De lujo, para tenerlo en la casa, un recordatorio del esposo, algo así por el estilo. Porque sinceramente para introducirlo a nivel de la vagina y producirle placer, esos elementos tan rústicos y tan duros, me imagino que para aquella época no existían los lubricantes. Y como diría el alfa, para mí que era saliva y que usaban. Y resolvían ese tipo de inconveniente. Historia que te la traigo aquí para que tenga en cuenta de que eso es sumamente viejo y no crea que esto es de la modernidad. Si usted tiene alguna información adicional, por favor, déjala en este comentario y así me retroalimenta con tus informaciones. Se tiene registro de que la mujer en años muy remotos solían de sufrir de una enfermedad inventada por la época llamada histeria femenina. Era cuando la mujer estaba cabizbaja o irritada, con poco ánimo. Sus esposos solían llevarla hacia el médico y el médico le daba masajes suprapúbicos por encima de la vulva y esto le aliviantaba el estrés de aquella época, claro está. Se calmaban esos malestares y síntomas que ella tenían, de enojo y ese tipo de cosas. Pero eran tantas las mujeres que iban al médico a resolver ese tipo de problemas que los médicos terminaban con los dedos muy cansados y ese tipo de cosas. Y entonces hubo una persona, un médico llamado Joseph Mortimer Grambridge, que se inventó un aparatito, una pequeña máquina, un poquito grandecito, en el cual diera ese masaje suprapúbico a todas sus pacientes. Masaje que con el tiempo algunas mujeres llegaron a comprarle el aparatico y llevarlo hacia la casa. Y entonces de esta manera ellas solían resolver su problema y tener su masaje directamente en la casa. Claro, era para personas ya pudientes porque no todos podían comprar ese aparatico. Este tipo de aparatico se fue modernizando, ¿verdad? Ya los médicos no tenían que estar dando este tipo de masaje y ese aparatico llegó ya para la década del 1920 a serle puesta al público. Oigan eso, desde el 1920 se está utilizando este tipo de producto. Claro está, solamente la parte que tenían era para dar masaje. ¿Qué sucede? Que ya para los años mucho más adelante, le hablo del 1983 aproximadamente, una pareja, yo no sé si de hermano o de esposo, inventaron un aparatico que mayormente es el que se utiliza y se conoce hoy en día, en el cual
puede dar masaje suprapúbico, pero también se puede introducir en la vagina y producir vibraciones, y así el placer de la mujer se va mucho más allá de poder tener un orgasmo con este tipo de aparatico. El doctor Joseph era inglés, sin embargo los americanos, pues sí, todos tenían que saber inglés, no sé por qué. Los americanos en su compañía llamada Vibrotest, ¿verdad? Inventaron este aparatico que da masaje suprapúbico y que también se introduce en la vagina. Ahí es donde tenemos la combinación de este tipo de vibrador. ¿Qué sucede? Que para aquella época existía una ley que le llamaban la ley nipona, en el cual la venta de este tipo de aparatico era un poquito reservada porque no se podía mostrar los genitales ni de la mujer ni del hombre, en este caso el miembro viril del hombre, el pene. Y como no se podía mostrar, ellos utilizaron entonces la forma de un conejo y le llamaron vibrador rabí, que tiene como una orejita. Yo no entiendo, yo no veo la similitud que tiene este tipo de vibrador con un conejo, pero esa es mi visión, ellos tenían la propia de ellos. ¿En dónde está el detalle? Que este tipo de aparatico produjo un boom grandísimo. No estaban violando la ley nipona, pero ¿en dónde está el detalle? Fue como estuvo teniendo una publicidad ya un poquito más acertada, cercana. La gente fue consumiendo este tipo de productos, pero no fue hasta aproximadamente aproximadamente para los años 2000. Se tiene registrado de que las emergencias por el uso de este tipo de aparatico eran aproximadamente de 1.700 personas aproximadamente, porque hay personas que no saben utilizar el vibrador. Porque ese estudio que fue realizado en España no me dice a mí si esos pacientes eran hombres o eran mujeres, pero vamos a suponer que eran mujeres que por no utilizar adecuadamente este aparatico tuvieron algún tipo de lesión. Ahora bien, hay un dato muy importante, que después del 1912, no, discúlpeme, después del 2017, ¿verdad? Cuando sale la primera saga de las 50 sombras de Grey, las emergencias se duplicaron un poquito más, hasta llegar a 2.500 emergencias atendido por lesiones de este tipo de aparaticos, de los vibradores. Algunos catalogan que ese aumento fue por la famosa saga de las 50 sombras de Grey, que fueron estimulando a las personas a utilizar este tipo de aparatos. Les tengo una información muy importante, no es estimulando, incentivando el uso de este aparatico, pero la mayoría de las personas tienen eso escondido, son informaciones de que no son trascendental, no son las que van a llegar a toda parte del mundo, ya que la mayoría de este tipo de jugueticos eróticos son utilizados de manera callada, segura, guardada en su casa, por cuestiones de informaciones personales. Si usted tiene alguna información adicional a la que yo le estoy mostrando, por favor déjenmela en los comentarios, que en nuestro próximo trabajo estaremos discutiendo este tipo de utilización de equipo, ¿verdad? No se preocupe que escondidito usted esté utilizando este tipo de aparato, porque tengo que informarle de que según estudios realizados, aproximadamente el 56% de las mujeres han utilizado juguetes sexuales. Óigase bien, aproximadamente el 56% de las mujeres han confesado haber utilizado juguetes eróticos. Los hombres, claro. Los hombres, aproximadamente el 43% de los hombres han utilizado
juguetes sexuales. Lo que no tengo el dato es si ese 43% de los hombres, ellos lo han utilizado o lo han utilizado con su esposa, su novia, su amante, qué sé yo. Yo he de entender que sí, que fueron utilizados con sus esposas, sus amantes o que lo han combinado. Es muy placentero de que algunas curiosidades entre parejas que haya se comuniquen entre sí y puedan adquirir este tipo de juguete. En nuestra página de Instagram nosotros tenemos la visualización de algunos juguetes que pueden ser despachados para el uso de todos ustedes, y nuestra página de Instagram es Dr. Adult Toy, Dr. Juguete. ¿De cuáles? Juguetes sexuales. Señores, gracias por su atención. Nos veremos en el próximo programa, que estaremos tocando informaciones como esta o mucho más importantes. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Las informaciones que te traje te gustaron? ¿Te llevaron más allá de tu imaginación? Qué bueno. Entonces, no seas egoísta y quedarte con ella. Por lo menos, pásasela a tu hermano, tu primo, tu jefe, a toda aquella persona que son de tu alrededor. Pásale esas informaciones que son sumamente importantes. O si no, simplemente, ¿qué hace? Compártelo para el público. Sí, compártelo para el público. Y para nosotros seguir haciendo trabajo muy similar a este y que te pueda llegar, suscríbete. Porque en la próxima semana vuelve más trabajo como este y estaremos tocando temas que sumamente te van a importar. Sí. Por ejemplo, me está preguntando, por ejemplo, ¿verdad? Ok. La eyaculación precoz. Esos hombres que terminan antes de comenzar. Las mujeres anorgásmicas. Aquellas mujeres en las cuales usted no le ha podido sacar un orgasmo. Y esos son uno de los temas que nosotros vamos a seguir tocando aquí en el Dr. Adult Toy. Nos vemos en la próxima. Gracias por la atención. Oh my God!